Sí, Hola chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos con el curso de aritmética y vamos a tocar lo que concierne a las cuatro operaciones, ¿no? Vamos a adentrarnos de frente al tema. Cuatro operaciones. Tenemos, por ejemplo, para empezar, la adición. La adición, ¿no es cierto?, consiste en, como ya dijimos en las clases anteriores, en agrupar o en sumar dos cantidades, lo cual se llaman sumando y el resultado viene a ser la suma total. Las fórmulas notables son las siguientes. Algunas de ellas nada más se les está mencionando para que ustedes tengan una referencia. Por ejemplo, tengo en el primer lugar, suma de los números de n primeros números naturales, ¿no es cierto? En esta parte, la suma de los primeros números naturales se calcula mediante n por n más 1 sobre 2, donde n viene a ser el enésimo término, ¿correcto? Tenemos acá suma de los n primeros pares naturales, ¿no es cierto? Obviamente 2, 4, 6. El enésimo término estaría determinado por 2n, este es igual a n por n más 1. Suma de los n primeros números impares, en este caso el enésimo término viene dado por 2n menos 1. ¿Y cómo se calcula la suma? Se calcula reemplazando, ¿no es cierto?, el valor de n y elevándolo al cuadrado. Sustracción, vamos a segundo punto, sustracción. ¿No es cierto? Los elementos de la sustracción ya sabemos, minuendo, sustrayendo y diferencia, ¿correcto? ¿Cómo esto se engarza? Minuendo menos sustrayendo es igual a la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aparte de eso? Además de eso, la suma de los tres términos de la sustracción es igual a 2 veces el minuendo. El complemento aritmético solamente voy a definir lo que viene a ser, ¿no? El complemento muchas veces, a veces hay unas, digamos, una pequeña discrepancia con eso, ¿no? Entonces se podría, en forma práctica se les va a enseñar. ¿Qué es un complemento aritmético en este caso? Es lo que le falta al número para que sea igual a la unidad del orden inmediato superior. Pero en forma práctica nosotros podríamos trabajar de esta forma. Por ejemplo, me dice hallar el complemento aritmético del numeral 386, ¿no es cierto? Pero como no aparece la base, obviamente la base es 10. Se pone a la cifra de las unidades 10 menos la cantidad que representa hallar. 10 menos 6 será 4, 9 menos 8, 1 y 9 menos 3, 6. De esa forma, en forma práctica, se halla el complemento aritmético. Si está en otra base diferente de la base 10, obviamente primero se pone la base, ¿verdad? Y los restos, la resta de las cifras se restan 1 menos de la base. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, 8 menos 6, 2, 7 menos 3, 4 y 7 menos 5 es 2. Obviamente, como es en base 8, se pone la base. Restas notables. Las restas notables conocidas son, en este caso, ¿no?, ABC, que significa menos CBA, es decir, escrito a la inversa. Esto siempre se va a cumplir lo siguiente, de que la suma de los extremos, debe ser igual a la base menos 1, ¿correcto? Si en este caso, obviamente como no se representa la base es 10 menos 1, sería 9. Y el número o la cifra, mejor dicho, que está en el centro es igual a 9, que viene a ser 1 menos que la base. Multiplicación, en este caso, muy poco, digamos, se podría decir multiplicación. Solamente conocer los elementos que vienen a ser el multiplicando, multiplicador y producto, ¿correcto? División. En esta parte sí vamos a tener un poquito de cuidado, ¿no es cierto? División entera. Cuando se dice que es una división entera, cuando no tiene un residuo, no hay un resto, ¿verdad? Entonces el dividendo es igual al divisor por el cociente. Tened en cuenta que dividendo, divisor, cociente. Si hubiese un residuo, se podría con una R. División entera inexacta. Se dice que una división es entera inexacta cuando existe un residuo. En este caso existen dos casos. Primero, por defecto, en este caso existe un residuo por defecto. Por ejemplo, tengo 25 entre 7, ¿no? Me da un residuo. Este residuo 4 vendría a ser el residuo por defecto, ¿correcto?
El 4 viene a ser el residuo por defecto, o vamos a poner igual. El residuo por exceso, en este caso, dividimos la misma cantidad entre 7, obviamente acá me va a salir, esto viene a ser el cociente por exceso y 3 vendría a ser el residuo por exceso. Correcto. Entonces, de esa forma tenemos, digamos, definido ambas divisiones inexactas, tanto por defecto como por exceso. Propiedades fundamentales. El residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. En este caso se podría comprobar, tengo el residuo por defecto y tengo el residuo por exceso. Es la suma de esas dos me tiene que dar al divisor, ¿correcto? Está comprobado. El residuo máximo es el divisor menos 1. Residuo mínimo siempre será 1. Bien, algunos, ese es todo en esta oportunidad. En la próxima estaremos con otro tema, ¿no?, que nos lleva a otro campo. Ya terminamos en esta parte con la división. Hasta luego.